Atención. Antes de que te sumerjas en esta historia que te va a estremecer, tienes que suscribirte porque en nuestra redacción estamos preparando algo que será una auténtica bomba. Y no se te ocurra irte antes del final, porque ahí es donde todo explota y se revela la verdad que nadie vio venir. Lo que parecía un simple favor a un desconocido, terminó escribiendo una de las historias de amor y redención más poderosas jamás contadas en los llanos de Sonora. Catalina Morales solo necesitaba que alguien le reparara el techo. Nada más. Estaba desesperada, arruinada y sola, pero lo que no sabía es que aquel apache hambriento que se presentó en su rancho cambiaría su vida por completo, y con ella, la historia de toda una región. Nadie, absolutamente nadie, hubiera podido imaginar que el hombre que llegó con un morral al hombro, pidiendo un plato de comida y un rincón donde dormir, acabaría siendo el más rico y respetado de todos los alrededores. Ni que, junto a Catalina, construiría un amor tan fuerte que uniría dos mundos tradicionalmente enfrentados. Todo comenzó bajo un cielo amenazante, cuando el destino, disfrazado de tormenta, derrumbó el techo que Catalina tanto luchó por mantener. En los abrasadores campos de Sonora, donde el sol no da tregua y sobrevivir es solo para los valientes, Catalina, de 28 años, con cabello castaño y unos ojos verdes como fuego escondido, resistía. Viuda, sin fortuna, sin apellido noble, pero con la tenacidad de una guerrera. Su rancho, La Esperanza, llevaba el nombre de lo único que le quedaba. Perteneció a su difunto esposo, Manuel, un hombre noble, aunque sin riquezas, que había muerto pisoteado por su propio ganado 2 años atrás. Desde entonces, Catalina libraba cada batalla sola, enfrentándose a prestamistas, deudas, y a un pueblo que la juzgaba en silencio por atreverse a manejar tierra sin la tutela de un hombre. Hasta que, en la madrugada del 15 de septiembre de 1885, todo se vino abajo. Literalmente. Una tormenta feroz azotó las montañas y no tardó en devorar el techo de su quesería. Su única fuente de ingresos. Catalina lloró esa noche como hacía tiempo no lo hacía. El viento no solo le robó tejas, le arrancó las esperanzas que aún quedaban. No tenía cómo pagar una reparación. Y el poderoso don Fernando Salinas, con su sombra de buitre, ya había olfateado su debilidad. Y fue entonces, entre escombros, barro y desesperanza, que escuchó pasos. Lentos. Decididos. Inesperados. Cuando alzó la vista, vio a un hombre alto, delgado, con la piel curtida por el sol, el cabello largo y oscuro como la noche, y una mirada que escondía más historias de las que podría contar. Vestía ropa humilde. Cargaba un morral viejo. Y sus ojos no pedían caridad, pedían oportunidad. Señora, dijo con un acento extranjero pero claro, he visto su techo destruido. Yo puedo arreglarlo. Catalina no supo qué responder. Aquel hombre era apache. Y en su pueblo, los apaches eran vistos como amenaza. Pero lo que vio en él fue distinto. Hambre, sí, pero también dignidad. Silencio. Historia. ¿Cuánto cobraría?, preguntó, aún sabiendo que no podía pagar. La respuesta la dejó helada. 3 comidas al día. Un lugar donde dormir. Eso es todo. El destino acababa de tocar a su puerta, vestido de apache. Catalina lo estudió detenidamente. Su instinto le gritaba que aquella decisión le traería problemas con el pueblo. Pero algo en la forma en que ese hombre hablaba, algo en su presencia, le susurraba que no era un peligro, sino una promesa. Una promesa rota por la vida, esperando reconstruirse. ¿Sabe realmente cómo reparar techos?, preguntó con escepticismo, tratando de ver más allá de los rasgos indígenas. Mi pueblo construía hogares que sobrevivían tormentas peores, dijo él con la calma de quien conoce su oficio. Trabajé en la misión de San Xavier del Bac, antes de que todo cambiara. Catalina no necesitó más. No tenía opciones. Y además, algo en su interior le decía que no se trataba solo de un techo. Está bien, dijo finalmente. Puede quedarse en el granero. Coma conmigo. Pero el techo tiene que estar listo en 1 semana. El apache asintió con solemnidad. 5 días, señora. Estará más fuerte que antes. Mientras le mostraba el rincón donde dormiría y le servía su primer plato caliente en quién sabe cuántos días, Catalina no sabía que acababa de iniciar una historia que haría temblar las raíces más profundas de su tierra. Una historia que desafiaría no solo prejuicios, sino también el mismo destino. Esa misma tarde, desde lejos, ojos entrometidos vieron humo saliendo del rancho de Catalina, y una figura extraña moviéndose sobre el techo. Remedios Vázquez, la lavandera más chismosa del pueblo,
no tardó en correr hasta la casa de don Fernando para contarle lo que había visto. Con su lengua afilada y su alma entrometida, plantó la semilla de una tormenta aún más oscura que la que destruyó la quesería. Al día siguiente, Catalina despertó con el sonido de martillazos. K, como él se hacía llamar, ya estaba sobre el techo, moviéndose con la precisión de un experto. No era un improvisado. Había fuerza en sus manos, pero también una extraña delicadeza, como si supiera que cada madera debía ser tratada con respeto. Durante el desayuno, Catalina lo observó con detenimiento. Era evidente que no era cualquier trabajador. Le agradeció la comida con un español casi perfecto. Entonces ella se atrevió a preguntar: ¿dónde aprendió a hablar así? Fui a la escuela de la misión cuando era niño, explicó, su voz arrastrando recuerdos lejanos. Los franciscanos nos enseñaban a quienes queríamos aprender. Yo era bueno con los números, con la construcción. Pensaron que podía servir de puente entre nuestros pueblos. ¿Y qué pasó?, preguntó Catalina, sin poder evitarlo. K bajó la mirada. Su voz se oscureció. Pasó lo de siempre. Pasó la guerra. Catalina no preguntó más. A veces, el dolor es una historia entera que se resume en una sola palabra. Más tarde, al revisar de cerca el avance del techo, Catalina quedó sin aliento. K no solo reemplazaba tejas, estaba reconstruyendo toda la estructura con técnicas que ella jamás había visto. Refuerzos cruzados, canaletas que desviarían la lluvia, madera colocada con precisión matemática. Esto es mucho más de lo que acordamos, dijo ella, visiblemente asombrada. Un techo debe durar generaciones, respondió él sin dejar de trabajar. No tiene sentido hacerlo a medias. Catalina comenzaba a entender que ese hombre no solo sabía construir casas, sabía construir confianza. Con cada día que pasaba, Catalina veía cómo el rancho dejaba de parecer una ruina para empezar a convertirse en algo nuevo, algo sólido, como si aquel apache no solo estuviera arreglando su quesería, sino también su alma herida. K trabajaba desde que salía el sol hasta que caía la noche, con apenas pausas para comer. Durante esas comidas breves, hablaban poco, pero cada palabra que él decía dejaba una huella. Catalina comenzó a notar cosas sobre él que no cuadraban con la imagen que el pueblo tenía de los apaches. K sabía leer. Escribía con una letra elegante. Conocía de plantas medicinales y curó una herida infectada en una de sus vacas con una mezcla que funcionó mejor que cualquier medicina del boticario. Y por las noches, cuando pensaba que nadie lo veía, tallaba figuras de madera con una habilidad casi mágica. En sus manos, simples trozos de árbol se convertían en caballos, águilas, rostros. La tarde del cuarto día, mientras Catalina preparaba la cena, oyó voces alteradas. Se asomó y lo que vio le heló la sangre: don Fernando Salinas, montado en su caballo como si el mundo le perteneciera, acompañado por 3 de sus hombres. Todos armados. Todos con la expresión de quien viene no a conversar, sino a intimidar. Catalina Morales, gritó don Fernando al desmontar. Sabemos que tienes un apache trabajando aquí. Eso no será tolerado. Catalina salió, el corazón palpitándole con fuerza, pero con la cabeza en alto. Es un trabajador. Está reparando mi techo. No veo que tiene eso de ilegal. Uno de los hombres escupió al suelo con desprecio. Es un salvaje. Probablemente está espiando nuestras defensas para atacar después. K, que había escuchado los gritos, descendió del techo y se mantuvo visible, pero tranquilo. Las manos a los costados, la mirada firme, sin miedo, pero sin provocación. Su sola presencia bastaba para incomodar a quienes estaban acostumbrados a imponer por la fuerza. Ese hombre, continuó don Fernando, señalándolo como si fuera una plaga, es enemigo de nuestro pueblo. Los apaches han matado familias enteras. Y él está aquí reparando un techo, respondió Catalina con firmeza. No ha hecho daño a nadie. Solo ha trabajado. Honradamente. Don Fernando se acercó a ella, la amenaza brillando en sus ojos. Tienes 24 horas para echarlo. Si mañana al mediodía sigue en tu propiedad, actuaremos para proteger al pueblo. Cuando se marcharon, Catalina regresó a la quesería, encontrando a K limpiando sus herramientas. No parecía asustado, solo resignado. Puedo irme esta noche si lo desea, dijo sin mirarla. No quiero causarle problemas. Catalina lo miró largamente. Y por primera vez en mucho tiempo, habló desde el centro exacto de su corazón. No. Usted ha trabajado con honestidad. Merece terminar lo que empezó. K la miró entonces, con una intensidad que la hizo temblar. ¿Por qué arriesga tanto por alguien como yo?
Catalina tardó en responder. Y cuando lo hizo, fue con una verdad que dolía pero también sanaba. Porque entiendo su dolor. Porque yo también he sido rechazada, juzgada, herida. Porque sé lo que es no encajar en ningún lugar. Y porque todos merecemos una oportunidad de demostrar quiénes somos realmente. Esa noche, mientras él dormía en el granero, Catalina contempló las estrellas desde su ventana. No sabía qué traería el día siguiente. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Lo que tampoco sabía, era que él tampoco dormía. En silencio, bajo la tenue luz de una vela, Kat hallaba con sus manos una figura, una mujer de pie, con los brazos extendidos, como si protegiera todo lo que amaba. Era su forma de agradecerle lo que ninguna palabra podía expresar. Al amanecer del quinto día, el rancho se llenó del sonido firme y constante del martillo golpeando la madera. Catalina, aún somnolienta, se asomó por la ventana y vio a Kat ya trabajando, como si el ultimátum de don Fernando no le afectara en lo más mínimo. Su cuerpo se movía con precisión casi artística. No era solo un trabajador, era un maestro de su oficio, un hombre que convertía cada tabla y cada clavo en una declaración de dignidad. Durante la mañana, Catalina lo acompañó pasándole herramientas, admirando cómo aquel apache solitario no solo había reconstruido el techo, sino transformado por completo la quesería. Donde antes había debilidad, ahora había fortaleza. Donde había ruina, ahora surgía esperanza. Y entonces, cuando el reloj del pueblo marcó el mediodía, Catalina vio como una nube de polvo avanzaba desde el camino principal. Esta vez no eran solo don Fernando y sus 3 lacayos. No. Había al menos una docena de hombres. Muchos armados. Otros con sogas. Todos con la misma expresión, venían a imponer su ley. Es hora de que te vayas, susurró Catalina, el alma en un puño. Pero Ká bajó lentamente del techo, se limpió las manos y dijo con una calma que helaba la sangre. Un hombre no huye cuando una mujer valiente arriesga todo para defenderlo. Si van a juzgarme, que sea de frente. Don Fernando desmontó primero, con la arrogancia de quien cree tener la victoria asegurada. A su lado, algunos vecinos que Catalina conocía desde niña. Patricio el herrero, Esteban el comerciante, incluso Miguel, que de niño jugaba con su difunto esposo. Se acabó el tiempo, Catalina, dijo don Fernando con tono grave. Ese salvaje debe irse ahora mismo. O actuaremos. Ká dio un paso al frente. Sus manos estaban visibles. Su cuerpo relajado. Pero sus ojos hablaban de alguien que ya había estado en la línea del fuego antes. Señores, dijo con voz clara y firme. He cumplido con el trabajo que se me pidió. No he causado daño a nadie. Solo pido respeto como cualquier trabajador honesto. Tu simple existencia es el problema. Rugió Patricio, con el rifle temblando en sus manos. Tu gente mató a mi hermano hace 3 años. Ká bajó la mirada. Cerró los ojos. Y cuando los abrió, su voz era un temblor contenido. Yo también he perdido hermanos. A mi esposa. A mis hijos. A mi pueblo entero. Pero el dolor no me convirtió en asesino de inocentes. El silencio que siguió fue brutal. Catalina lo rompió, adelantándose con el rostro encendido de furia. ¡Basta! Han venido a mi casa con armas a amenazar a un hombre que solo ha trabajado con dignidad. ¿Desde cuándo el trabajo honesto es un crimen? Desde que decides proteger a un enemigo, replicó don Fernando. Tu difunto esposo se revolcaría en su tumba al verte compartir techo con un salvaje. Catalina sintió que algo dentro de ella estallaba. La mención de Manuel fue la chispa. No se atreva a mencionar a mi esposo. Él era justo. Y juzgaba a las personas por sus actos, no por su sangre. Entonces era tan tonto como tú, intervino Esteban con crueldad. En ese instante, Ká dio un paso adelante. Su postura cambió. Su presencia se volvió imponente. Y con una voz más baja que un susurro, pero más poderosa que un grito, dijo: pueden insultarme todo lo que quieran. Pero respeten la memoria de su esposo. Era un buen hombre. Me vendió provisiones cuando otros me las negaban. Nunca me trató como menos. El asombro cruzó el rostro de Catalina. Nunca imaginó que Ká hubiera conocido a Manuel. Que aquel lazo existiera. Que aquella historia ya los hubiera conectado antes de que el destino los cruzara de nuevo. Don Fernando sintió el control escaparse entre sus dedos y decidió recurrir a la amenaza directa. Tienes 5 minutos para desaparecer. Si no, lo sacaremos a la fuerza. Pero antes de que alguien se moviera, Catalina entró a su casa. Cuando regresó,
lo hizo con el rifle de Manuel en las manos. Cargado. Listo. Prueben, dijo sin temblar. El primero que se acerque, será el primero en caer. Los hombres se removieron incómodos. Ninguno esperaba que la viuda que antes evitaban en la plaza tuviera esa fuerza, esa furia, esa puntería. No derramaremos sangre por mi causa, murmuró K, bajando lentamente el cañón del arma de Catalina. Usted ya ha hecho demasiado por mí. Se volvió hacia don Fernando y los demás. Me iré cuando termine de limpiar mis herramientas. Pero recuerden esto, esta mujer tiene más honor que todos ustedes juntos. Y si algún día necesitan ayuda, ojalá encuentren a alguien con la mitad de su valor. Cuando recogió sus cosas y se preparó para marcharse, se acercó a Catalina. Le habló al oído, con una dulzura que la dejó sin aliento. Gracias. Gracias por devolverme algo que creí perdido, la sensación de ser un hombre, y no una bestia. No se vaya, suplicó Catalina, con los ojos anegados. Por favor, K. Debo hacerlo. Pero esto no termina aquí. Regresaré. Lo juro. Y se fue. A pie. Bajo el mismo sol abrasador que había visto su llegada. Pero ahora, algo en Catalina se había transformado. Ya no estaba sola. Pasaron 3 semanas desde aquella despedida, y cada día fue un eco vacío para Catalina. El rancho, aunque reconstruido, le parecía inmenso sin la presencia de K. El techo resistía las lluvias, firme y sólido, como la promesa que él le había hecho. Pero cada vez que el agua golpeaba las nuevas tejas, Catalina sentía el mismo nudo en el pecho, él ya no estaba. En las noches solitarias, Catalina se encontraba a menudo sentada en la cocina, sosteniendo la figura de madera que K había dejado sin decir nada, una mujer con los brazos abiertos, protegiendo su hogar. La talló sin pedirle permiso. La dejó allí como quien deja parte de su alma. Y ahora, era lo más valioso que Catalina poseía. El pueblo volvió a su rutina. Don Fernando, convencido de haber ganado, visitaba el rancho cada semana con nuevas ofertas por la propiedad. Más agresivas. Más insistentes. Sabía que ahora Catalina estaba sola. Que el apache se había ido. Y creía que la presión haría que se rindiera. Pero se equivocaba. Catalina no solo resistía. Esperaba. Contra toda lógica, contra toda razón, creía que K cumpliría su promesa. Y una noche, cuando la luna estaba llena y blanca como el alma de un recuerdo, mientras Catalina alimentaba las vacas, lo escuchó, un silbido leve, familiar. Era una melodía apache. K la tarareaba mientras trabajaba. Era su forma de decir, estoy aquí. Catalina dejó caer el cubo de agua y corrió hacia el sonido. Desde las sombras del granero, emergió una figura que el corazón reconoció antes que los ojos. K estaba ahí. Pero no era el mismo hombre que había llegado semanas atrás. Vestía ropas nuevas, finamente tejidas. Su cabello estaba adornado con plumas ceremoniales. En su cuello brillaba un collar de plata labrada que no podía pertenecer a alguien común. Sus ojos eran los mismos, sí, pero ahora había en ellos algo más: poder, autoridad, paz. Te dije que volvería, susurró, sosteniéndola entre sus brazos como si la vida entera dependiera de ese abrazo. Pensé que, quizás habías cambiado de opinión, confesó Catalina, las lágrimas corriendo libremente. Imposible, respondió él, mirándola con intensidad. Estar lejos de ti me enseñó algo que no sabía. He encontrado mi hogar. Y está contigo. Dentro de la casa, Catalina lo observó mientras comía como si quisiera memorizar cada gesto. Pero había demasiadas preguntas sin responder. Hay algo que debo contarte, dijo K, tomando sus manos. Algo que no te dije por miedo a que cambiaras de opinión sobre mí. Catalina tragó saliva. ¿Qué es? Él respiró hondo antes de responder. No soy un apache cualquiera. Soy Kana Alnis, jefe heredero de la banda apache de las montañas Dragón. Mi tribu controla las minas de plata más ricas de toda esta región. El mundo de Catalina pareció detenerse. Todo lo que había creído saber sobre él, de pronto, cobraba una dimensión totalmente distinta. ¿Eres un jefe? Lo oculté porque quería saber si alguien me vería como hombre, no como símbolo. Vine en secreto a observar los asentamientos. El consejo tribal debía decidir si comerciar o prepararse para la guerra. Cuando llegué aquí, estaba perdido. Consideraba renunciar a mi cargo. Desaparecer. ¿Y qué cambió? Tú. La miró como si verla le diera sentido a todo. Me mostraste que podía construir en vez de destruir.
Me diste dignidad cuando ni yo creía tenerla. Defendiste mi derecho a existir, y eso me devolvió la esperanza. Se levantó, fue a su morral, y sacó un pequeño paquete envuelto en cuero. Lo abrió. Catalina contuvo el aliento. Era un collar de esmeraldas y plata, tan hermoso que parecía digno de una reina. Las piedras brillaban como la selva encerrada en joya viva. Este collar ha pasado de madre a hija en mi familia durante generaciones. Se entrega solo a la mujer que se convertirá en esposa del jefe tribal. Catalina se cubrió la boca, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Me estás pidiendo? Que seas mi esposa, dijo él, arrodillándose con solemnidad. No como el trabajador que reparó tu techo, sino como el hombre que quiere compartir contigo todo lo que es y lo que tiene. No sé qué decir, murmuró ella, temblando. Solo di lo que sientas. Catalina lo miró. Aquel hombre había cruzado una tormenta, una guerra interna y externa, el odio de todo un pueblo, para volver a ella. Sí. Mi respuesta es sí. Te amo, Kael. No por ser jefe, no por ser rico, te amo por el hombre que eres. Él la levantó del suelo entre risas y lágrimas, y le colocó el collar en el cuello con la delicadeza de quien toca un tesoro sagrado. Y hay algo más, añadió con una sonrisa misteriosa. Tus tierras, el rancho que don Fernando tanto codicia, están sobre una veta de plata. Una de las más ricas que hemos descubierto. Catalina se quedó sin aliento. ¿Mi rancho tiene? Suficiente plata para convertirte en la mujer más rica de todo Sonora. Pero no tuvieron tiempo para celebrar. A lo lejos, el sonido de cascos rompió la noche. Esta vez, no venían a negociar. Venían a atacar. Kael se puso de pie de inmediato, como si su instinto guerrero hubiera despertado con un solo sonido. Se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. Catalina no necesitó palabras para entender que él ya lo sabía, los habían seguido. Vienen por mí, dijo con voz baja, sin apartar la vista del camino. Alguien debió ver cuando regresé. Catalina sintió como el pánico intentaba apoderarse de ella, pero también sabía que había algo más fuerte dentro, la voluntad de no perderlo otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Tú no harás nada, dijo K, con la autoridad de un jefe y la ternura de un amante. Esto es entre ellos y yo. Pero antes de salir, se acercó a ella. La besó como si el mundo fuera a terminar en ese instante. Pase lo que pase esta noche, te amo más que a mi propia vida. Los gritos afuera confirmaron lo que Kael ya había advertido. Sabemos que estás ahí, Apache. Sal ahora y tal vez dejemos vivir a la mujer. La voz de don Fernando era distinta. Más aguda. Más desesperada. No era solo odio lo que lo movía ahora, era miedo. Kael se preparó para salir, pero se volvió hacia Catalina una última vez. Si algo me pasa esta noche, busca una gran roca con forma de águila en las montañas Dragón. Debajo hay un túnel. Allí guardo mi tesoro personal, mapas, documentos legales, oro y plata. Suficiente para que vivas segura el resto de tu vida. Pero sobre todo, la prueba de que estas tierras te pertenecen. Yo no quiero eso, gritó Catalina con lágrimas. Te quiero a ti. Él le acarició el rostro por última vez, y abrió la puerta. La luz de la luna iluminó su figura con un dramatismo brutal. Frente a él, don Fernando y más de una docena de hombres armados. Algunos llevaban cuerdas. Otros antorchas. Habían venido a lincharlo. Y posiblemente, a destruir todo lo que Catalina significaba. Aquí estoy, declaró K, con las manos a la vista. Tómenme si quieren. Pero no toquen a la señora Morales. Ella no ha cometido ningún crimen. Sí lo ha hecho, bramó don Fernando. Ha deshonrado la memoria de su esposo durmiendo con un salvaje. Ambos pagarán. Fue en ese momento que Catalina apareció detrás de K, rifle en mano, el mismo que había empuñado días atrás. Esta vez, no temblaba. Si alguien se atreve a tocarlo, dispararé. Y el primero que lo haga, será el primero en caer. Varios hombres vacilaron. La conocían. Sabían que hablaba en serio. K se mantuvo inmóvil, evaluando. Con la mirada, calculaba posiciones, armas, movimientos. Pero también sabía que estaba superado. Hasta que el aire nocturno cambió. Un sonido nuevo emergió. Un ulular grave, rítmico, que parecía venir desde las montañas. No era viento. No era un ave. Era un llamado. Un llamado de guerra. Los hombres de don Fernando se miraron entre sí. Algunos retrocedieron instintivamente. Otros tensaron sus armas.
¿Qué demonios es eso? Susurró uno. Pero K sonrió. Una sonrisa peligrosa. Profunda. Antigua. Mi gente, dijo. Y con esas dos palabras, el mundo cambió. Desde las sombras comenzaron a surgir figuras. Silenciosas. Ágiles. Implacables. Guerreros apaches emergían de entre los árboles, de detrás de las rocas, como si hubieran estado allí toda la noche. Los hombres de don Fernando estaban rodeados. Superados. Superados no solo en número, sino en voluntad. Y entonces apareció él. Montado sobre un majestuoso caballo blanco, un hombre mayor, con cabello plateado adornado con plumas de águila, descendió de las alturas como un dios ancestral. El silencio fue absoluto cuando desmontó. Soy Naalnis, declaró con voz profunda, en un español perfecto. Jefe supremo de todas las bandas apache de estas montañas. Y ese hombre al que ustedes amenazan, es mi hijo adoptivo. Heredero de mi posición. Y de toda mi riqueza. Don Fernando retrocedió un paso. Luego otro. Su rostro perdió el color. Su poder, su influencia, todo acababa de ser pulverizado. Esto es territorio mexicano. Ustedes no tienen autoridad aquí, balbuceó. Naalnis avanzó lentamente. Su sola presencia era más imponente que todos los rifles juntos. Joven ignorante, estas tierras eran nuestras antes de que tu familia supiera deletrear su apellido. Y tus tierras, añadió con un tono mortal, fueron compradas con oro robado a nuestra gente. Tengo los documentos, los tratados, las firmas del gobierno mexicano. Tengo más derecho a estas tierras que tú a tu apellido. Los guerreros colocaron cofres en el suelo. Los abrieron. Oro, plata, esmeraldas, perlas, tesoros que nadie en esa región había visto jamás. Esta, dijo el jefe Naalnis, señalando los cofres, es la dote por la mano de la señora Morales. Mi hijo la ha elegido. Y yo la bendigo. Catalina, aún con el rifle en mano, se cubrió la boca con la otra. Estaba presenciando algo más grande que cualquier historia que hubiera escuchado. Don Fernando, reducido a un simple ladrón tembloroso, no tuvo más opción que retirarse. Pero antes de marcharse, Naalnis lo miró con la frialdad de un guerrero que no necesita alzar la voz para ganar una guerra. Marcha ahora, o quédate y declara la guerra a todas las tribus apache. Pero si eliges la guerra, no quedará piedra sobre piedra en tu nombre. No hubo discusión. No hubo valentía. Don Fernando huyó. Y Catalina, en medio de la noche más tensa de su vida, sostuvo la mano de K como si al fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. 3 semanas después, bajo una luna llena tan brillante que parecía de plata pura, se celebró una boda que rompería todas las reglas de la historia, de la política y de los prejuicios. En las llanuras de Sonora, entre montañas testigo de guerras antiguas y nuevas alianzas, Catalina Morales y K. Naalnis unieron sus vidas no solo ante los ojos de un pueblo, sino ante los espíritus de generaciones enteras. El padre Joaquín, único sacerdote con el valor suficiente para oficiar tal ceremonia, combinó rituales cristianos con ancestrales tradiciones apaches en una unión sagrada. Catalina vestía un traje de novia tejido con las mejores sedas que el oro apache podía comprar, pero en su cuello brillaba la verdadera joya, el collar de esmeraldas, legado de generaciones de mujeres guerreras. K, con ropajes ceremoniales que lo proclamaban heredero del linaje más poderoso de las montañas, llevaba en sus manos la pequeña figura de madera que él mismo había tallado, una mujer protegiendo su hogar. Símbolo eterno de Catalina y del amor que había renacido entre ruinas. Entre los invitados estaban guerreros apaches, comerciantes venidos de lejos, vecinos que habían abandonado el miedo, y el padre Joaquín, quien escribiría cartas a todo el clero describiendo aquella boda como un milagro de reconciliación entre dos mundos que durante siglos solo supieron enfrentarse. Y cuando llegó el momento de los votos, K habló con la misma voz con la que reparó su destino. Catalina, tú me salvaste antes de saber quién era. Me diste trabajo cuando tenía hambre. Me defendiste cuando tenía enemigos. Y me amaste cuando ya no creía en mí. Tú no solo reparaste mi techo, reparaste mi alma. Catalina, con el pecho henchido de emoción, respondió con voz clara. Kael, llegaste cuando yo creía que todo estaba perdido. Me devolviste la fe. Me enseñaste que el amor no tiene color, ni apellido, ni frontera. Prometo caminar contigo entre dos mundos, ser el puente entre nuestras sangres y amarte más allá de esta vida. 5 años después, el rancho La Esperanza ya no era solo un campo de ganado, era el centro de comercio más próspero entre mexicanos y apaches.
Catalina y K fueron bendecidos con 3 hijos hermosos, que hablaban ambos idiomas con naturalidad y servían como símbolo viviente de que sí, era posible la unión entre 2 culturas. Don Fernando se marchó en silencio. Humillado. Sus tierras vendidas. Su poder evaporado como polvo al viento. Nadie lo recordó con afecto. Y en las tardes doradas de Sonora, cuando el sol pintaba las montañas como un fuego suave, Catalina y K se sentaban en un banco que él construyó solo para ellos. Sus hijos corrían, reían. La figura de madera descansaba sobre la repisa. Y el collar de esmeraldas brillaba todos los días, como recordatorio de que el amor no solo construye, también salva. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido tu vida si no hubieras tocado a mi puerta? Le preguntó K una tarde. Catalina sonrió, su mirada perdida entre las nubes. No necesito imaginarlo. Esta es la vida que el destino escribió para mí. Porque tú no solo reparaste el techo de mi quesería, Kael, tú reconstruiste el techo de mi alma. Y así, en medio de tierras antes marcadas por el conflicto, surgió una historia que se convertiría en leyenda. Un testimonio eterno de que, a veces, lo que llega como una tormenta, en realidad es un milagro disfrazado. Y así termina esta historia que, más que contarse, merecía ser escrita con el alma. Porque no fue solo un encuentro entre 2 personas, fue una revolución silenciosa en medio del desierto. Catalina y Kael nos enseñaron que el amor verdadero no pide permiso, no se disculpa por existir, y cuando llega, es capaz de derribar muros más altos que cualquier prejuicio. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos hasta el último latido de esta historia. Porque cada palabra, cada escena, fue escrita pensando en ti. Y no olvides que esta es solo una de muchas historias que estamos preparando. Lo que viene, va a ser aún más impactante. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con quienes aún creen que el amor puede cambiarlo todo. Nos vemos en la próxima historia, donde una sola decisión puede cambiar un destino para siempre.